Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargaditos de noticias que sinceramente nos han dejado boquiabiertos y que sabemos que a muchos de ustedes también les van a volar la cabeza. El título lo dice todo, pero créanme, la historia tiene muchos más matices de lo que parece a simple vista. Prepárense porque vamos a desgranar una posible reconciliación que está haciendo temblar las redes sociales y revolucionando el mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, su ex, podrían estar volviendo. Sí, han oído bien. La parejita que enamoró a millones podría estar dándose una segunda oportunidad. Y claro, esto trae consigo un montón de interrogantes, rumores y por supuesto mucho drama. Antes de sumergirnos de lleno en todo este cotilleo jugoso, les recuerdo que si son fans de las noticias del corazón, de los romances que parecen sacados de una telenovela y sobre todo, si les encanta estar al día de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos de Turquía, este es su sitio. Así que si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es gratis y así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Y activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia bomba ha explotado como un castillo de fuegos artificiales. Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelven. O al menos, eso es lo que los rumores más insistentes y las últimas señales apuntan. Sabemos que para muchos de ustedes, que siguieron su romance con auténtica pasión, esta es una noticia que esperaban con el corazón en un puño. La pareja que protagonizó Sen Kalkam, conocido en español como Me robaste el corazón, o Amor, lógica y venganza, se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y esa chispa saltó rápidamente fuera de los sets de grabación, conquistando a fans de todos los rincones del planeta. Recordemos que su relación acaparó titulares durante mucho tiempo. Compartían momentos en redes sociales, viajes, y se mostraban como una pareja sólida y enamorada. Los Kerem y Hande shippers crecieron exponencialmente y cada aparición conjunta era motivo de celebración. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la calma duró lo que duró. Hace un tiempo se confirmó su separación, lo que supuso un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Se especuló sobre los motivos, surgieron diferentes versiones, pero al final, la realidad es que siguieron caminos separados. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora para que estos rumores de reconciliación vuelvan con tanta fuerza? Pues, como en toda buena historia, hay pistas, hay indicios y hay una serie de eventos que han alimentado estas especulaciones. Lo primero que saltó a la luz fue la cercanía que han mostrado últimamente. No se trata de un simple saludo cordial, sino de interacciones que sugieren una conexión que va más allá de una amistad casual. Hemos visto a ambos compartiendo eventos sociales, e incluso se rumorea que han sido vistos juntos en momentos más privados. Una de las pruebas más sólidas que han hecho saltar las alarmas es la reciente aparición de Hande Erçel en el evento de lanzamiento de la nueva colección de una marca de joyería de la que Kerem Bürsin es embajador. No solo asistió, sino que según testigos y las imágenes que han circulado, se mostró muy cercana al actor. Hubo miradas cómplices, conversaciones privadas y, lo que ha revolucionado a las redes, un supuesto abrazo muy cariñoso. Este tipo de gestos en medio de rumores, no pasan desapercibidos y son interpretados por muchos como una clara señal de que hay algo más que amistad. Además, los seguidores más observadores han notado que ambos han empezado a gustar y comentar publicaciones del otro en redes sociales con más frecuencia. Puede parecer un detalle nimio, pero en el contexto de una posible reconciliación, cada pequeña interacción se analiza con lupa. Y si a esto le sumamos que ambos han estado, de manera coincidente, en Estambul durante el mismo periodo de tiempo, y que se rumorea que han sido vistos compartiendo cenas o salidas casuales, la idea de que están reavivando la llama se vuelve cada vez más plausible. Por supuesto, es importante recalcar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han confirmado oficialmente nada. El silencio de los protagonistas es, como siempre, la clave. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, el silencio a veces grita más que las palabras. Y la ausencia de negaciones rotundas ante los rumores más fuertes, sumado a las evidencias que se van acumulando, permite que la esperanza de los fans se mantenga viva. Analicemos un poco la dinámica de estas supuestas segundas oportunidades. ¿Qué puede llevar a una pareja que ya ha roto a considerar volver? En primer lugar, el tiempo. Y la distancia pueden hacer que se vean las cosas de manera diferente.
Quizás al estar separados han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que tuvieron, de darse cuenta de lo que se quieren y de los errores que pudieron haber cometido. También es posible que hayan madurado como personas y como pareja, y que ahora estén más preparados para afrontar los desafíos que una relación, especialmente una bajo los focos, implica. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue intensa desde el principio y estuvo marcada por la presión mediática y el éxito arrollador de su serie. Es natural que una relación tan expuesta y vivida a un ritmo frenético pueda desgastarse. Quizás ahora, con más calma y habiendo vivido experiencias individuales, puedan abordar su relación desde otra perspectiva. Otra teoría que está circulando es la del revival mediático. A veces en el mundo del espectáculo, las reconciliaciones pueden ser estratégicas para generar interés y mantener a los protagonistas en el candelero. Sin embargo, dada la genuinidad con la que proyectaban su amor en su momento, y la profundidad de su conexión que muchos percibían, esta teoría parece menos probable, aunque no imposible. Lo que sí es cierto es que, sea cual sea la razón, la posibilidad de su regreso ha disparado el interés y las conversaciones en torno a ellos. Los comentarios en redes sociales están divididos. Por un lado, tenemos a los Kerem y Hande shippers más acérrimos, que celebran cada indicio y no pierden la esperanza de volver a verlos juntos. Para ellos, son la pareja perfecta y su amor merece una segunda oportunidad. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, que recuerdan la ruptura y prefieren esperar a una confirmación oficial antes de ilusionarse. Y también están aquellos que simplemente disfrutan del cotilleo y del drama que genera esta posible reconciliación. Lo que está claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una base de fans muy leal y apasionada, que se preocupa por su vida personal y profesional. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos. Y es precisamente por eso que esta posible reconciliación genera tanta expectación. Ahora, para ir aterrizando un poco todo este torbellino de información y rumores, vamos a resumir los puntos clave. Tenemos la noticia bomba de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar volviendo. Los indicios se basan en su cercanía reciente e interacciones en redes sociales, y sobre todo, la asistencia de Hande al evento de joyería de Kerem, donde se les vio muy cómplices. A pesar de la falta de confirmación oficial, la suma de estos factores ha avivado las esperanzas de sus seguidores. El tiempo y la madurez individual podrían ser factores clave en esta posible reconciliación. Y por supuesto, el debate y la expectación en las redes sociales están más vivos que nunca. Es fascinante cómo la vida de estas figuras públicas, que admiramos por su talento, nos puede llegar a impactar de tal manera, ¿verdad? Y es que al final, también son personas, con sus aciertos, sus errores, sus alegrías y sus desamores. Y nos encanta ser testigos de esas vueltas que da la vida, especialmente cuando se trata de parejas tan queridas. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de la noticia más candente del momento. Ha sido un placer compartir estas informaciones con ustedes y desgranar todas estas pistas. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin y Hande Erçel realmente van a volver? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es solo un rumor pasajero? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, o simplemente les ha gustado, no se olviden de dejar un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se enteren de esta noticia bomba. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Es la mejor manera de estar siempre al día. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Hasta la próxima.